Ayer por la tarde preparaba el mensaje para el día de hoy. En realidad estaba orando, esperando que algo inspire el mensaje del día de hoy. Y no se me venía ninguna palabra a la mente. Entonces en un momento me senté y comencé a leer la Biblia a ver si encontraba inspiración en alguna historia, en algún texto bíblico. Como hacía rato que no sucedía, porque yo generalmente llego al fin de semana con una idea de lo que voy a compartir el fin de semana, el domingo. Y no se me venía nada, pero estaba en oración y comencé a recordar lo que fue sucediendo durante la semana y me daba cuenta que durante la semana, y les cuento esto como disparador de la prédica de hoy, me daba cuenta que durante la semana no me había sucedido nada interesante, nada relevante que me lleve, si bien uno permanece siempre en oración y todos los días busca la presencia de Dios, no me había sucedido ninguna situación que me lleve a meditar en alguna palabra específicamente en la Biblia de parte de Dios que me inspire a predicar el fin de semana, porque generalmente yo armo una prédica en base a algo que me sucedió durante la semana, que me llevó a, no sé, aferrarme a algún versículo, a alguna palabra de Dios, que me llevó a meditar en alguna palabra de Dios, que es lo que termino predicando el domingo acá. Y recordaba la semana y digo, no pasó nada interesante, cosa de que me lleve a meditar en algo en particular. Entonces me puse a recordar lo que les compartí el jueves en la reunión. Para quienes no estuvieron, no voy a ahondar mucho en la historia, pero un breve repaso. Hablé acerca de Ana, la mamá del profeta Samuel, esposa del Cana. Ella era estéril, no podía tener hijos y ella estaba padeciendo una gran tribulación de espíritu, lo describe la palabra. Estaba muy triste porque no podía tener hijos, no podía dar a luz, era estéril y se encontraba muy apesadumbrada, muy agobiada, muy contristada de espíritu por no poder tener hijos. Eso la llevó a clamar, a buscar la presencia de Dios, a pedirle a Dios que le permitiera tener un hijo, y no solo tuvo un hijo, tuvo 6. Dios la bendijo, Dios escuchó su oración, a pesar de que esta mujer había recibido burlas, a pesar de que esta mujer, inclusive el mismo sacerdote del momento la trataba de borracha porque iba al templo a orar en silencio, pero ella estaba tan triste que por la necesidad que ella tenía, por el deseo que ella tenía de poder tener hijos y no poder, valga la redundancia, estaba tan triste que eso la llevó a clamar, a buscar a Dios. Y Dios terminó respondiendo su petición. Ahora, Ana es uno de esos personajes, y yo les comentaba el jueves, uno de esos personajes secundarios de la Biblia, en donde se le dedican un par de capítulos acerca de lo que hizo y no se la nombra demasiado como a hombres de Dios que hicieron grandes hazañas, como a otros personajes bíblicos que hicieron grandes hazañas. No sé, por ejemplo, Moisés abriendo el mar, siendo que todos los egipcios murieron. En la vida de Moisés, en el transcurso de la vida de Moisés, se vio la nube, se vio la columna de fuego, se vio caer maná del cielo, se vio caer fuego del cielo. Josué derribando las murallas de Jericó, abriendo también el mar. Distintos hombres de la Biblia, Elías, haciendo caer fuego del cielo. Elías, que por su palabra produjo una sequía de 3 años y por su palabra hizo que vuelva a llover. Elías que degolló a 450 profetas de Baal. Y así puedo seguir enumerando distintos personajes bíblicos que hicieron grandes hazañas. El mismísimo Jesús resucitando muertos, sanando enfermos, haciendo a los ciegos ver, a los paralíticos caminar, resucitando al tercer día de la muerte. Los distintos personajes de la Biblia que podemos ver con sus grandes hazañas. Generalmente tendemos a recordar esas grandes hazañas, tendemos a remarcar, a destacar esas grandes hazañas que hicieron a lo largo de su vida. Pero aún inclusive estos mismos hombres que hicieron grandes hazañas a lo largo de su vida también tuvieron momentos como el de Ana. También tuvieron esos momentos en los que lo único que se dedicaron a hacer fue quejarse, llorar,
clamar a Dios, producto de la tristeza, de la necesidad que estaban padeciendo, producto del faltante que tenían. Esos momentos en los que la tristeza en sus corazones era tal que lo único que podían hacer era lamentarse. Podemos ver inclusive al profeta Jeremías, apodado el profeta llorón, que tiene un libro titulado Lamentaciones de Jeremías. Un libro en donde dedicó literalmente a lamentarse acerca de los padecimientos que tenía que soportar. Y inclusive los salmos, podemos ver a lo largo de los salmos cómo los distintos salmistas hacen catarsis de todo lo que les estaba sucediendo en el momento, de su lamento, de su lloro, de su angustia, de la angustia de sus corazones. El mismísimo David que mató a Goliat, David que hizo grandes hazañas, también tuvo momentos como el de Ana, en el que su tristeza, su desazón, su afán, su ansiedad lo llevaron simplemente a clamar, a llorar, a quejarse. Y también son momentos que quedaron destacados, también son momentos que quedaron marcados en la historia y los seguimos recordando hasta el día de hoy. Que yo hablaba en el mensaje basado en lo que hizo Ana. Ana parecía que no hizo una gran hazaña en su vida. Lo que hizo que la vida de Ana quede registrada en la historia fue la entrega que ella tuvo al orar, al derramar su alma, como dice la palabra de Dios, delante de la presencia de Dios. Todo lo que ella hizo fue derramar su alma delante de la presencia de Dios en oración, producto de la tristeza que ella tenía. Y eso bastó para que su vida quede registrada en la historia. Al día de hoy la recordemos, esos momentos en los que parece que no sucede nada. Todos tenemos ese tipo de esos momentos, todos atravesamos por esos momentos donde parece que no sucede nada, esos momentos de suma tristeza, esos momentos de depresión, de angustia, de lloro, esos momentos en donde lo único que nos sale es quejarnos, lamentarnos por lo que nos está sucediendo, esos momentos en los que se nos gasta la fe, en los que no podemos creer en lo que Dios nos dijo, en los que dejamos de esperar en lo que Dios nos dijo, en los que comenzamos a dudar en lo que Dios nos dijo, en lo que perdemos toda esperanza en lo que Dios nos dijo, que aunque querramos creer en lo que Dios nos dijo, aunque querramos creer en las promesas de Dios, hay veces que la desesperanza es tal, hay veces que el desánimo es tal, que no tenemos la fuerza para creer o para esperar en lo que Dios nos dijo, por mucho que nos esforcemos. Hay veces que se nos terminan las fuerzas, hay veces que se nos gasta la fe, se nos termina la fe. Y perdemos la capacidad de esperar, de creer, de confiar en Dios, porque nos sentimos tan cansados, tan agobiados. Y esos momentos son en los que nos conducen de algún momento a humillarnos delante de la presencia de Dios, a derramar nuestra alma delante de la presencia de Dios, como lo hizo Ana en su momento. Así también, por ejemplo, por poner un ejemplo, la vida de Abraham. Y esto lo he dicho en otras ocasiones. Abraham también, junto con Sara, padecían el hecho de ser estériles, no podían tener hijos. No podían tener hijos. Y en ese momento que una mujer no pueda reproducirse, no pueda dar a luz, se lo consideraba una maldición, era mal visto por esa cultura, el no poder tener hijos. Y Abraham, que era un hombre rico, no podía perpetuar su nombre, no podía dejar un heredero. De hecho, él dice, un esclavo será el que me heredará. Abraham era riquísimo, dice la palabra, en ese momento. Tenía todo, no le faltaba nada. Sin embargo, no podía tener hijos, que era lo que más quería, lo que más deseaba en ese momento. Entonces una noche llega ante la presencia de Dios y le dice, ¿qué me darás quedando sin hijos? Y Dios le responde, sal de tu tienda, mira el firmamento, cuenta las estrellas, ¿las puedes contar? No, así de grande será tu bendición, innumerable como las estrellas del mar, como la arena, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Así será tu descendencia, le dijo Dios a Abraham. Pero Abraham recibe esta palabra, y si ya eran viejos, y Abraham se sentía desesperanzado junto con Sara por no poder tener hijos, porque encima ya eran avanzados en años, además de ser estériles, ya sobre llovió mojado, Dios le da esta palabra, y pasaron 25 años hasta que Dios ejecuta esta palabra. 25 años esperando en lo que Dios les dijo. 25 años, ya eran viejos. Cuando Dios les da esta palabra, estaban desesperanzados. Dios les da esta palabra, listo, tenían algo que aferrarse. Pero ahora 25 años esperar a que Dios cumpla lo que Dios les dijo que iba a hacer.
25 años de espera, igual que pasó con Sara. Esos 25 años casi no se registra nada. Al igual que en la vida de Jesús, Jesús comenzó su ministerio a los 30 años. Se sabe muy poco de lo que pasó con la vida de Jesús los primeros 30 años de su vida. 30 años. Abraham esperó 25 años. Para mí toda una vida. 25 años esperando el cumplimiento de la promesa de Dios. 25 años de nada. 25 años de nada. De esperar y nada más que esperar. A eso se resume la historia de la vida de Abraham. Y esa espera bastó para que se destaque hasta el día de hoy, para que remarquemos que Abraham contra toda esperanza, esperanza contra esperanza, se dedicó a esperar en la promesa de Dios. Lo único que se dedicó a hacer Abraham y Sara esos 25 años fue esperar, y quedó registrado en la historia. Por eso, ¿cuántas veces nos encontramos atravesando por momentos de tristeza, de desesperanza, momentos en los que parece que Dios no responde, que Dios da vuelta la cara, que Dios hace silencio, que inclusive llegamos a considerar que a Dios no le importa nuestra necesidad, o que Dios se enojó, o que Dios no va a responder o no nos va a dar lo que le pedimos? Esos momentos, como le sucedió a Abraham, como le sucedió a Sara, como le sucedió a Ana, como le sucedió a los distintos hombres de la Biblia, a los distintos personajes bíblicos, esos momentos también nos suceden a nosotros, donde todo lo que hacemos es esperar y parece que nada está pasando, parece que nada está sucediendo, parece que el tiempo pasa y no pasa nada. Oramos y parece que Dios no responde, clamamos, parece que Dios no responde, y no sabemos lo que va a suceder y nos encontramos en un estado de incertidumbre. 25 años se encontró Abraham esperando la promesa de Dios. Y yo me imagino que en más de una ocasión Abraham habrá considerado que ya estaba, que Dios ya no iba a cumplir su promesa. En más de una ocasión. Cuando todo el trabajo que tenía que hacer Abraham era esperar. Y esa esperanza en no hacer nada quedó registrado en la historia hasta el día de hoy. Quedó reconocido. Inclusive está en la galería de la fe. Engalana la galería de la fe, la esperanza que Abraham y Sara tuvieron. Y esos momentos de silencio de Dios que nos tocan atravesar, que nos tocan transcurrir, esos momentos de desesperanza en los que parece que Dios no responde, también son parte de la historia. También Dios los usa para marcar la historia de nuestras vidas, para crear la historia de nuestras vidas. También son parte de lo que Dios está haciendo. Esos momentos de esperanza, de silencio, de tristeza, de depresión, también son parte de lo que Dios está haciendo. Son parte de la obra de Dios, aunque no lo podamos ver, aunque no nos demos cuenta, aunque no podamos ver lo que Dios está haciendo, son parte de la obra de Dios. Por eso yo les comentaba cuando comencé el mensaje acerca de que ayer meditaba en lo que podía predicar el día de hoy y no se me venía nada a la mente, porque en más de una ocasión me doy cuenta de que si bien a lo mejor no padezco depresión ni nada de eso, los momentos de tristeza, los momentos de ansiedad, puede que en más de una ocasión me encuentre atravesando por ansiedad, como como le puede pasar a la mayoría, como le puede pasar a cualquiera. Los momentos de incertidumbre, de tristeza, los momentos de desesperanza, son los momentos en los que más, en lo personal, más me aferro a la presencia de Dios. Son los momentos en los que más me siento conectar con la presencia de Dios. Esos momentos de incertidumbre, de tristeza, de ansiedad, esos momentos de inclusive preocupación, son los momentos que más me someto a la presencia de Dios, porque no me queda otra. Porque todo lo que tengo es la presencia de Dios. Porque solo en Él puedo esperar, solo en Él puedo confiar, solo en Él puedo aguardar. Esos momentos de ansiedad, de desesperación, de desesperanza, de tristeza, son los momentos en los que tiendo a aferrarme inclusive a una promesa de Dios, una palabra de Dios que me sostiene. Y de los peores momentos, de esos momentos de tristeza, de esos momentos de desesperanza,
Fueron esos momentos en los que Dios más me habló. Fueron esos momentos en los que Dios más me ministró, más me llenó con su presencia. Fueron esos los momentos en donde más sentí la presencia de Dios en mi vida. Aunque muchas veces Dios quizá no haya hablado, fueron los momentos en donde más confortado me sentí por la presencia de Dios. Y fue en donde más Dios me inspiró a predicar, en donde Dios más me inspiró a preparar un mensaje, inclusive para predicar los domingos acá en la iglesia. Las prédicas, los mensajes que transmito los domingos acá, son producto de los peores momentos, de los momentos de mayor ansiedad, de mayor tristeza, que es cuando Dios más me habla. Te estoy hablando de lo personal y yo creo que a todos nos pasa lo mismo. Porque así fue como se escribieron los salmos, en los momentos de mayor tristeza, de mayor desesperanza. Así fue como se escribió la vida de Ana, en el momento de mayor necesidad, de mayor desesperanza, de mayor tristeza. Como se escribió la historia de Abraham, en el momento de mayor desesperanza, de mayor tristeza. Así podría enumerar a tantos hombres de Dios en los momentos de lamento, de tristeza. Porque son los momentos en donde más tendemos a aferrarnos a la presencia de Dios. Porque muchas veces Dios se vale de esos momentos de silencio, de tristeza, de adversidad, de circunstancia, de incertidumbre, de ansiedad, para hablar a nuestros corazones, para ministrarnos, para revelarnos lo que Él nos quiere decir. Porque de otro modo muy probablemente no escucharíamos la voz de Dios. De otro modo quizás seríamos autosuficientes, no tendríamos la necesidad de buscarle. Si te fuera todo bien, si no tuvieras necesidad, si fueras autosuficiente, muy probable no buscarías la presencia de Dios. Muy probablemente no buscarías la presencia de Dios. A mí me pasa eso. A mí Dios en más de una ocasión me tuvo que cerrar puertas y tuvo que hacer silencio para conducirme a buscarle a Él, para conducirme a un encuentro pleno con su presencia. Y muchas veces Dios se vale de esos silencios. Dios se vale de la ansiedad, de la tristeza, de la desesperanza, de la preocupación, de la depresión, para conducirnos a buscarle, para que nos encontremos con su presencia, para que aprendamos a escuchar su voz en la soledad, para que aprendamos a valorar su presencia, para que aprendamos a habitar simplemente en su presencia, para que simplemente aprendamos a habitar en su presencia. Porque como les decía hoy, hay veces que solamente basta estar en su presencia. Porque trazando una línea de puntos hacia atrás, después de que ya pasaste la tristeza, la adversidad, la circunstancia, la ansiedad, la tribulación, te das cuenta de que Dios estuvo ahí, de que no hubiese soportado la prueba de tu fe si no hubiese sido porque la mano de Dios estuvo sosteniéndote. Y muchas veces Dios hace silencio, muchas veces Dios no habla. Callará de amor, dice Sofonías capítulo 3. Muchas veces Dios hace silencio, pero ese silencio no significa que Dios no esté en tu vida, que Dios se haya apartado. Es hermoso cuando llegas a un nivel de intimidad con alguien en el que solamente te basta y te alcanza a estar con esa persona. Porque muchas veces la tristeza es tal, la desesperanza es tal, la depresión, que todo lo que necesitas es simplemente o un abrazo o la compañía de alguien, el silencio de alguien, de una persona X, de una persona, de tal persona. Pero es hermoso llegar a ese nivel de intimidad. Y qué hermoso es llegar a un nivel de intimidad con la presencia de Dios, que te basta habitar en su presencia y sentirte renovado y sentirte fortalecido, sentirte vivificado en su presencia, aunque muchas veces Él no responda en el momento en el que le buscamos, aunque muchas veces todo lo que escuchemos de parte de Él sea un silencio. Charles Spurgeon, uno de los predicadores más destacados del siglo pasado, uno de los predicadores más grandes que marcó la historia, se cuenta que él padecía pozos depresivos tan grandes, tan profundos, pero muchas veces esos pozos depresivos antecedían a los mayores avivamientos de su vida. Era como si Dios se valiera de esos pozos depresivos para que después de esa depresión que él padecía ocurrieran los avivamientos más grandes en su ministerio.
Y muchas veces Dios se vale de la tristeza, de la depresión, de la desesperanza, de los valles, de los momentos de desesperación, para hablar a nuestros corazones y que nos aferremos a su palabra. Que nos aferremos a su palabra. Porque Dios utiliza esos momentos de otro modo para que nosotros empaticemos también con lo que otros tienen que padecer. Como les decía el jueves pasado, acá por ejemplo hay muchas mujeres que tuvieron que padecer abusos. Hay madres que perdieron hijos. Hay mujeres que fueron golpeadas. Y Dios muchas veces permite o se vale del hecho de que hayan atravesado por ese tipo de situaciones, para poder ministrar a otros, para poder empatizar con otras mujeres que también vivieron lo mismo, para poder ministrar a otras mujeres que también sufrieron lo mismo. Y yo decía el jueves pasado, es admirable la entereza con la que se ve a muchas mujeres en esta congregación, con todo lo que pasaron, habiendo sido golpeadas, abusadas, habiendo perdido hijos, habiendo quedado en la calle. Es admirable la entereza con la que se las ve. Y es destacable, porque esos momentos más oscuros de nuestras vidas son los que marcan la historia de nuestras vidas. Son los que construyen la historia de nuestras vidas. Son los que destacan la historia de nuestras vidas. No solo son las grandes hazañas, como les decía hoy. No solo son las grandes obras. No solo es David matando a Goliat, Moisés abriendo el mar rojo, Elías matando a los 450 profetas de Baal. También son los momentos de tristeza, de desesperanza, de depresión. Los momentos en los que clamamos y parece que Dios no responde. Los que marcan la historia de nuestras vidas. Los que marcan la historia. También son esos momentos. Y tenemos que aprender a valorar esos momentos. Y a creer que la presencia de Dios está con nuestras vidas aún en esos momentos. Que Dios muchas veces utiliza esos momentos para hablarnos, para conducirnos a un encuentro pleno con Él, para que le conozcamos cada día más, para que le busquemos cada día más, para que aprendamos a aferrarnos a su presencia, a habitar en su presencia. Por ejemplo, en Elías podemos ver un hombre que por su palabra se produjo una sequía de 3 años y por su palabra volvió a llover. Un hombre que resucitó a un niño. Podemos ver un hombre que hizo llover fuego del cielo. Un hombre que degolló a 450 profetas de Baal. Y ese mismo hombre que hizo semejantes hazañas, un hombre que fue arrebatado por un carro de fuego. Ese mismo hombre que también se apareció en el monte de la transfiguración junto a Moisés y Jesús, y los discípulos pudieron verlo. Ese mismo hombre también se encontró atravesando por un momento de tal desesperanza, de tal depresión. Ese hombre se asustó por la amenaza de una mujer, de Jezabel, porque Jezabel lo había amenazado de muerte. Y ese mismo hombre huye y se esconde en el desierto. Después de un día de camino se queda dormido. Se le aparece un ángel, lo despierta, le dice, y le prepara una comida ahí, le prepara una torta, dice la palabra, con un poco de agua. Le dice, come, bebe, porque largo camino te resta. Comió, bebió y se volvió a dormir. De la depresión que tenía, le dice, quítame la vida, que no soy mejor que mis padres. Se quería morir, era tal la depresión que tenía, que le pedía a Dios que le quite la vida. Podemos ver a Job diciendo, ojalá me hubieran abortado. Maldito sea el día en que nací, decía Job. En Elías podemos ver un hombre que ya no quería vivir más, porque tuvo que soportar una amenaza. Yo creo que había algo mucho más profundo, tema para otro mensaje, que la amenaza de Jezabel, lo que hizo que Elías quisiera que Dios le quite la vida. Y el ángel le dice, come, bebe, porque largo camino te resta. Comió, bebió, se fortaleció, siguió camino y se escondió en una cueva. Podemos ver a un hombre que cometió semejantes hazañas, un hombre en el que se vio el mismísimo poder de Dios obrando, escondido en una cueva. Se escondió en una cueva, producto de la desesperanza, de
depresión que en él había, se escondió en una cueva. Al esconderse en una cueva, se le presenta a Jehová nuevamente. Ahora ya no es un ángel, ahora es el mismísimo Jehová el que tuvo que buscar a Elías. Antes había sido un ángel el que lo había fortalecido, el que le había preparado de comer, el que le había dado de beber, el que lo había despertado, el que lo había motivado. Ahora dice la palabra de Dios que es el mismísimo Jehová el que se le presentó a Elías para fortalecerlo. Elías se despierta, pero la tristeza que había en Elías era demasiado grande. Era demasiado grande para volver a levantarse. Y dice la palabra de Dios que Jehová se le apareció en medio de un gran viento. Delante de la presencia de Dios se levantó un gran viento, pero en el viento no estaba la presencia de Dios. Hubo un gran terremoto, pero en ese terremoto no estaba la presencia de Dios. Un terremoto que partía las piedras, pero en ese terremoto no estaba la presencia de Dios. Y después vino un fuego, pero en ese fuego no estaba la presencia de Dios. Después vino un silbo apacible, dice la palabra. Y ahí estaba la presencia de Dios y le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Levántate, ¿qué haces aquí? Adentro de la cueva, en la depresión. Dios está con tu vida en los peores momentos. Dios está con tu vida también adentro de la cueva. Dios está con tu vida en los momentos en los que no parece haber esperanza. Más allá de que, insisto, tema para otro mensaje, había algo mucho más grande que deprimía a Elías, que llevó a Elías a ese estado de depresión. Pero Dios también está ahí. No solo en las grandes hazañas, no solo en los momentos más altos, no solo en los momentos en los que haces llover fuego del cielo, no solo en los momentos en donde degollás a 450 profetas de Baal, no solo en los momentos en los que producís una sequía, en los que producís lluvia después de una gran sequía. No solo en esos momentos, Dios también está en los momentos de depresión, de desesperanza. Y le pregunta, al igual que, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Dios te viene a buscar inclusive en los peores momentos. Porque cuando Dios te busca no te deja como te encontró. Cuando Dios te toma no te deja como te encontró. Y Él trae este mensaje el día de hoy para hacernos ver que en los momentos de silencio Dios también está ahí. En los momentos de adversidad Dios también está. En los momentos de enfermedad Dios también está. En los momentos de crisis, de tribulación, de desesperanza, de depresión, de ansiedad, Dios también está. Y nos olvidamos de que la presencia de Dios está. Dejamos de buscarle, dejamos de tener presente que el Espíritu Santo también está ahí. Pero no hubieras soportado la prueba de tu fe si no hubiese sido porque la presencia de Dios estuvo ahí. La presencia de Dios también estuvo ahí. Y aunque no lo hayas visto, y aunque no puedas ver la mano de Dios en más de una ocasión, Dios está ahí fortaleciéndote. Aunque en más de una ocasión no puedas ver ni escuchar la voz de Dios, la presencia de Dios también está ahí. Dios está en los montes y en los valles. Dios habita en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, dice Isaías, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Y todos atravesamos por un momento en el que nos metemos en una cueva. Todos en algún momento nos metemos en una cueva. Al igual que Elías. No importa que hayas hecho llover fuego del cielo, no importa que hayas matado 450 profetas de Baal, no importa que hayas producido una sequía y hayas hecho llover después de una sequía. No importa lo que hayas predicado inclusive el domingo en la iglesia, no importa la promesa que Dios te haya dado. Llega un momento en el que todos nos deprimimos y nos escondemos en una cueva. Y en esos momentos también está Dios, porque la mano de Dios no te suelta. La mano de Dios no te desampara. La mano de Dios te sostiene. La mano de Dios está con tu vida aún en esos momentos de desesperanza. Pero si estás en una cueva, Dios viene a buscarte y Dios no te va a dejar quedar en esa situación.
Dios no va a dejar que te quedes en esa situación. Dios no te va a dejar que te quedes en esa condición. Y en esos momentos de silencio, en esos momentos de nada, de espera, como le sucedió a la vida de Abraham, que 25 años se dedicó a esperar en una palabra, en una promesa de Dios, en el cumplimiento de una promesa de Dios. Esos momentos donde parece que no sucede nada, donde el tiempo pasa y nada pasa, donde parece que Dios se olvidó, que Dios ya no va a responder a nuestras oraciones, que Dios ya no va a cumplir sus promesas. En esos momentos, son los momentos en donde Dios nos viene a buscar. Y hoy Dios te viene a buscar y te pregunta, ¿qué haces aquí? Levántate, le dice Dios a Elías. Es necesario que te vuelvas a levantar. Porque muchas veces le agarramos el gustito a la cueva. Nos acostumbramos a la cueva. Y hasta que alguien no nos viene a buscar, hasta que alguien no nos saca, en este caso Dios, hasta que alguien no nos toma de la mano y nos levanta y nos conduce nuevamente al propósito y a lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, nos quedamos en la cueva, nos hundimos en la cueva, porque nos acostumbramos a la cueva, porque le agarramos el gusto a la cueva, porque le agarramos el gusto a estar ahí, deprimidos, angustiados, desesperanzados, porque perdemos la fuerza y hasta que alguien no nos empuja no nos levantamos. Pero hoy Dios viene a levantarte para recordarte que largo camino te resta, para recordarte que Él todavía quiere hacer cosas grandes con tu vida, aunque no lo puedas ver, aún en medio de los silencios, aún en medio de la desesperanza, aún en medio de la tribulación, de la crisis, de la enfermedad, aún en medio de la depresión, del desánimo. Dios quiere hacer cosas grandes con tu vida y Él no te va a dejar hasta que haya hecho con tu vida lo que dijo que iba a hacer. Su diestra de poder te va a sostener, su diestra de poder te va a levantar cuantas veces sea necesario. Él no te va a dejar en la condición en la que te encontrás. Él te va a volver a levantar. Levántate, levántate, le dice Dios a Elías. ¿Qué haces aquí? Ahora Dios le permitió a Elías esconderse en la cueva. Cuando Elías huye al desierto, el ángel lo fortalece, le dice, come, bebe, levántate, porque el largo camino te resta. Fue y siguió 40 días de desierto. Porque Dios entiende muchas veces que nos sentimos cansados. Dios entiende que muchas veces se nos terminan las fuerzas. Y Dios permite inclusive muchas veces que nos aislemos para descansar. Y Dios permite muchas veces que nos escondamos en una cueva para descansar. Luego de grandes hazañas, de grandes manifestaciones del poder de Dios, como le sucedió a Elías. Dios lo permite. Pero no para quedarnos a vivir en la cueva. No para quedarnos y permanecer en la cueva. Levántate, le dice Dios. Ya pasó el tiempo de la cueva. Ya pasó el tiempo de la desesperanza, de la depresión, de que te quieras morir, Elías. Ya pasó ese tiempo. Todavía te queda mucho por hacer. Todavía te queda mucho por ver. Todavía te queda mucho por vivir. Y es necesario que abras tus expectativas, tu esperanza a lo que Dios quiere hacer, a que Dios quiera hacer cosas grandes, a que Dios quiera hacer maravillas. Es necesario que mires más allá. Que mires más allá. Levántate, le dice Dios. Así también podemos ver la vida de Jesús. Un Jesús que en el huerto del Getsemaní se encontraba angustiado, de manera que le dice a sus amigos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí velando conmigo. Como les decía hoy, muchas veces todo lo que necesitamos es la compañía de alguien. Tener un nivel de intimidad, un grado de intimidad con una persona que solamente podamos conformarnos con su compañía cuando la tristeza es tal que las palabras no alcanzan. Muchas veces no alcanza el consuelo, muchas veces no alcanzan las palabras para que alguien nos consuele, nos diga lo que necesitamos escuchar en ese momento. Simplemente necesitamos una compañía, simplemente necesitamos que alguien esté ahí. Estaba en el huerto del Getsemaní junto a sus amigos, junto a sus discípulos, y les dice, quédense aquí, velando, orando conmigo, que mi alma está muy triste hasta la muerte. Y le pide a Dios, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque la tristeza era tal,
La tristeza que iba a padecer era tal que si era posible pasar de esa tribulación. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya, le dice Jesús en oración a Dios. Y el nivel de ansiedad, de estrés que padecía en ese momento era tal que dice la palabra que sudaba sangre de la tristeza que en él había. Ese mismo hombre que había hecho tan grandes hazañas como resucitar muertos, sanar enfermos, dar vista a los ciegos, paralíticos caminar, ese mismo hombre que hizo tan grandes hazañas, ahora se encontraba en un momento de tal desesperanza, de tal tristeza, para que de algún modo podamos ver que esos momentos de tristeza, de tribulación, de desesperanza, que esos momentos de soledad, que esos momentos de angustia, que inclusive los mismos amigos de Jesús se quedaron dormidos en el peor momento de su vida. Y no solo eso, sino que en el peor momento de su vida, huyendo, le dejaron solo en el peor momento de su vida. Aquellos que habían prometido seguirlo hasta la muerte, aquellos que habían prometido que no lo iban a negar. No solo eso, sino que lo terminaron traicionando, lo terminaron vendiendo. Sus propios amigos. Esos momentos de tristeza, de soledad, de desesperanza, también son parte de la historia. No solo las grandes hazañas. Muchas veces creemos que ahí es donde se ve el poder de Dios, ahí es donde marcamos la historia, ahí es donde dejamos una huella, pero los momentos de tristeza, de desesperanza, de desasosiego, los momentos de desesperación, de angustia, también son parte de la historia y también quedan registrados en la historia para que nosotros mismos también podamos conectarnos con esos momentos y creer que Dios también está en esos momentos. Dios también está en esos momentos. Que así también Jesús tuvo que padecer soledad, tristeza, desesperación, al punto tal de estar colgado en una cruz y clamar: Padre, ¿por qué me has desamparado? Esos momentos de silencio en los que no escuchamos la voz de Dios, no sentimos la presencia de Dios y creemos que Dios nos dejó, se olvidó de nuestras vidas. También son parte de la historia. Y Dios también se vale de esos momentos para formarnos. Dios también se vale de esos momentos para que aprendamos a buscarles, para que aprendamos a reconocer su voz, para que aprendamos a esperar en Él, para que aprendamos a hacer su voluntad. Dios también se vale de esos momentos. Dios también está en esos momentos. Dios está con tu vida. Dios está con tu vida aún en esos momentos. Pero Dios te está preparando para cosas grandes. Dios te está preparando para todo lo que Él quiere hacer, para todo lo que Él va a derramar, para todo lo que Él va a manifestar. Si Dios te condujo a esos momentos de tristeza, de desesperación, de soledad, de desesperanza, si Dios te condujo a ese momento, quiero decirte que es porque Dios te está preparando para cosas grandes que va a hacer con tu vida y a través de tu vida, si lo podés creer. La noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen y coman, este es mi cuerpo, que por vosotros, por ustedes es partido. Háganlo en memoria de mí, recordando lo que Él tuvo que padecer para darnos vida, vida eterna, vida en abundancia, para saber que así como Él venció, también nos hizo más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nos hizo más que vencedores. Comemos el pan que representa el cuerpo de Cristo y le damos gracias. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. Participamos del vino que representa la sangre de Cristo. Adorale más que nunca, iglesia, en los momentos de silencio, los momentos en los que Dios no responde, los momentos en los que Dios hace silencio. Aprovecha esos momentos para que tu adoración se oiga más fuerte que nunca, para que tu adoración se escuche más fuerte que las mentiras que el diablo quiera venir a decirte. Que tu adoración se escuche más fuerte que tu adversidad, que tu circunstancia,
que tu realidad actual, que vas a ver la mano de Dios. Vas a ver la mano de Dios manifestarse, iglesia. Si podés creer, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Marta, María, no les he dicho que si creen verán la gloria de Dios. Que esos momentos en donde Lázaro lleva 4 días muertos también son los momentos en los que Dios tiene cuidado y control de todas las cosas. Dios tiene cuidado y control de todas las cosas. Pero Señor, nuestro hermano lleva 4 días muerto. Pero si puedes creer, verás la gloria de Dios. Si puedes creer. Esos momentos también son momentos en donde se escribe la historia de nuestras vidas. Y esos momentos son los momentos en los que Dios más se va a glorificar sobre nuestras vidas. Esos momentos verás la gloria de Dios. Te puedo asegurar que vas a agradecer por esos momentos. Vas a agradecer por tu desierto. Vas a agradecer por las veces que Dios hizo silencio. Vas a agradecer por las veces que Dios no respondió. Vas a agradecer porque vas a ver la mano de Dios manifestarse, iglesia. Vas a ver el poder de Dios manifestarse. La mano de Dios te sostiene. La mano de Dios te levanta. La mano de Dios te fortalece, te renueva, te restaura, te vivifica. ¿Qué haces aquí? Levántate. Levántate. Largo camino te resta. Todavía no viste nada de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Lo que viste, lo que viviste, lo que oíste hasta ahora no se compara con todo lo que Dios va a hacer, va a derramar. Mantenete adorando. Mantenete adorando. Que no se apague tu adoración. Que no se apague el fuego. Que no se apague el fuego. No dejes de adorar. No dejes de clamar. No dejes de llamar. No dejes de buscar. No dejes de pedir hasta que se te dé. Hasta que se te responda. Hasta que encuentres. Hasta que veas la gloria de Dios sobre tu vida. No dejes de creer.